Capítulo 3. El confesionario lleno de gemidos. El confesionario de San Jerónimo siempre había sido un lugar de susurros, de culpas escondidas en la penumbra, pero desde aquella misa maldita, nada volvió a sonar igual. Yo lo presencié. Era lunes, y la fila frente al confesionario era inusualmente larga. Hombres y mujeres esperaban con los labios mordidos, con los ojos cargados de algo más que arrepentimiento. Algunos parecían temblar de anticipación, como si buscaran allí algo prohibido. El padre Alonso entró con paso lento, cargando un rosario entre los dedos. Sus manos no dejaban de sudar. Sabía que la gente no venía a confesar pecados, sino a repetir, en secreto, lo que habían sentido en la lengua. La primera en entrar fue Clara, la costurera del pueblo. Su voz, apenas un murmullo al principio, fue subiendo de tono mientras narraba lo que había sentido con la hostia, un calor que le subía por los muslos, un ardor que confundía oración con caricia. De pronto, un gemido escapó de sus labios, ahogado por la madera del confesionario. El sacerdote se estremeció al escucharlo, apretando el crucifijo que colgaba de su cuello. Detrás de ella, vino Tomás, un anciano viudo. Su confesión fue aún más perturbadora. Soñaba cada noche con la Virgen bajando de su pedestal para alimentarlo con hostias ardientes, hasta hacerlo llorar de placer y culpa. Su voz quebrada terminó en un sollozo que sonó demasiado parecido a un jadeo. Pronto, el murmullo de la iglesia se volvió inquietante. Desde afuera, quienes esperaban podían oír respiraciones agitadas, sollozos entrecortados, incluso pequeños golpes de manos contra la madera. Ya no eran confesiones, era una letanía de deseos envueltos en la sombra de lo sagrado. Yo estaba allí, en la penumbra, observando cómo la fila avanzaba. Nadie salía con el rostro tranquilo. Algunos salían con las mejillas húmedas, otros con los labios rojos, como si hubieran mordido más que palabras. Dentro del confesionario, el padre Alonso sentía que las paredes mismas latían, como si el mueble respirara con cada secreto. Su sotana pesaba sobre su piel ardiente. No podía más. Cada confesión lo arrastraba más hondo. Y entonces, escuchó un gemido tan largo, tan lleno de fervor prohibido, que por un segundo creyó que no provenía de ningún humano, sino de la propia iglesia. Esa noche, nadie quiso apagar las velas. El confesionario quedó en silencio, pero un olor extraño, mezcla de incienso y sudor, impregnó las maderas, y todos lo supimos. Lo que allí se había despertado no podía ser callado jamás. Capítulo 4. La Virgen que sangraba dulzura. La iglesia de San Jerónimo parecía no descansar. Después de los gemidos del confesionario, llegó el rumor de algo más inquietante. La estatua de la Virgen había comenzado a llorar, pero no lágrimas. Yo estuve allí cuando sucedió. El aire de la tarde estaba espeso, cargado de incienso viejo, y un grupo de mujeres rezaba el rosario frente al altar. De repente, una de ellas gritó. Todos miramos. Del pecho de la Virgen no brotaba sangre, ni agua, sino un líquido dorado, espeso, que caía en hilos lentos hasta sus pies de mármol. El olor era embriagador, una mezcla imposible de miel y carne recién cortada. Los fieles, en lugar de retroceder, se acercaron con fascinación. Una anciana se atrevió a tocarlo y llevó la gota a sus labios. Cerró los ojos y soltó un gemido tan profundo que el eco resonó bajo las bóvedas. Pronto, otros la imitaron. Hombres y mujeres extendieron sus dedos temblorosos, probando aquel néctar prohibido. Sus expresiones cambiaban en segundos, del temor al éxtasis, de la oración al deseo. No era dulzura, era una tentación que atravesaba la fe como un cuchillo. El padre Alonso llegó corriendo, intentando apartar a la multitud, pero cuando la sustancia tocó su propia piel, se estremeció. Sintió que aquella dulzura ardía más que cualquier hostia, como si cada gota le quemara la sangre con un placer que no podía admitir. El rumor se extendió por el pueblo: la Virgen sangra deseo. Y esa misma noche, la iglesia se llenó de curiosos. Algunos lloraban de rodillas,
Otros bebían de las gotas con labios rojos y temblorosos. Nadie podía explicar qué era ese milagro invertido, un regalo del cielo o una trampa del infierno. Yo observaba desde el último banco, con el corazón acelerado. Vi cómo la estatua inclinó apenas la cabeza, como si aprobara aquella comunión profana. Y en mis oídos, un susurro invisible murmuró: lo dulce también puede condenar. La multitud seguía probando aquel néctar, cada vez más desesperada, cada vez menos devota. El altar ya no era un lugar de pureza, sino un cuerpo abierto que ofrecía su dulzura prohibida. Y en lo más hondo de mi pecho, comprendí, el pueblo entero estaba caí. Capítulo 5. La noche en que los monaguillos soñaron lo mismo. Esa noche, tras el milagro extraño de la Virgen, la iglesia permaneció en silencio, pero no en paz. Los monaguillos que servían al padre Alonso se fueron a dormir en el convento anexo, con las mejillas aún rojas por lo que habían presenciado. Nadie imaginaba lo que ocurriría en sus sueños. A la medianoche, los 4 comenzaron a agitarse en sus camas. Yo estaba allí, cuidando las velas del altar, cuando escuché los primeros murmullos, palabras entrecortadas, gemidos que no pertenecían a niños. Me acerqué con temor. Todos ellos soñaban lo mismo. En su sueño, estaban de pie frente al altar, desnudos, y sobre sus cuerpos llovían hostias ardientes como brasas blancas. Cada hostia no quemaba la piel, la acariciaba. Sus labios murmuraban oraciones, pero esas oraciones se confundían con jadeos. El crucifijo, en lo alto, parecía mirarlos con un brillo severo, como si aprobara y condenara al mismo tiempo. Uno de los muchachos, Tomás, gritó entre sueños: está aquí, el ángel nos toca. Sus manos se alzaron al aire, como si alguien invisible los sostuviera. Los otros 3 se retorcían, sincronizados, pronunciando palabras en latín que nunca habían aprendido. Era un rezo invertido, un cántico que helaba la sangre. El padre Alonso irrumpió en el dormitorio, alarmado por el alboroto. Los observó y cayó de rodillas. Horrorizado, todos repetían el mismo movimiento, el mismo suspiro, como si un único espíritu los poseyera. Intentó despertar a uno, sacudiéndolo, pero el niño abrió los ojos en blanco y susurró con voz que no era suya: la hostia no sabe a trigo, sabe a lo que deseas en secreto. El sacerdote retrocedió, temblando. Los monaguillos comenzaron a gemir al unísono, un coro de inocencia corrompida que hacía vibrar los muros. El aire se volvió pesado, cargado de un perfume dulce que no provenía de este mundo. Cuando por fin amaneció, todos despertaron al mismo tiempo, jadeando, con los rostros húmedos de lágrimas y sudor. Ninguno recordaba nada, pero en sus lenguas aún brillaba el rastro de algo blanco, como ceniza luminosa. El pueblo lo supo al instante. La noticia corrió: los monaguillos sueñan lo mismo. Y cada madre que los miraba veía en sus ojos un deseo que nunca debió nacer tan temprano. Esa fue la noche en que comprendimos que el misterio ya no solo ardía en los adultos. La semilla del deseo prohibido había tocado a los más inocentes. Y la iglesia de San Jerónimo jamás volvería a ser un lugar seguro. Capítulo 6. El sermón que encendió cuerpos. El domingo siguiente, la iglesia de San Jerónimo se llenó como nunca antes. Nadie quería faltar. No era fe lo que los atraía, sino la memoria de lo prohibido, el sabor de la hostia, la dulzura de la Virgen, los sueños de los monaguillos. Todo el pueblo se arremolinaba en silencio, esperando que algo imposible volviera a ocurrir. El padre Alonso subió al púlpito con el rostro demacrado. No había dormido en días. Tenía el rosario apretado en su mano como si fuese un grillete. Quería predicar sobre el arrepentimiento, sobre el peligro del pecado, pero cuando abrió la boca, otras palabras lo traicionaron. El cuerpo arde, y Dios también arde. El murmullo recorrió a los fieles. El sacerdote intentó corregirse, pero sus labios parecían movidos por una fuerza ajena. Hablaba de la cruz como caricia, de la gracia como un fuego que se siente en la piel. Cada frase era un filo que cortaba entre devoción y deseo.
Los hombres bajaban la mirada, inquietos. Las mujeres se removían en los bancos, respirando más fuerte. Yo mismo, al escucharlo, sentí que su voz no golpeaba mis oídos, sino mi carne. Era como si cada palabra se deslizara bajo la ropa, encendiendo rincones que la oración nunca debía tocar. De pronto, un sollozo escapó de entre los bancos. Nadie se volvió, porque más voces se unieron, respiraciones contenidas, suspiros que parecían más propios de un lecho que de un templo. El sermón había dejado de ser sermón, se había convertido en un conjuro. El padre Alonso, con los ojos enrojecidos, alzó la vista hacia el crucifijo. Cristo parecía mirarlo con un gesto severo, pero sus labios resecos pronunciaron lo que selló aquel instante: el deseo también puede ser oración. La iglesia entera se estremeció. Algunos lloraban, otros apretaban las manos contra los bancos para no temblar. Yo vi como una mujer se desabotonaba el cuello del vestido. Apenas un instante, como si necesitara respirar algo más que aire. Cuando terminó, nadie se levantó para marcharse. Los cuerpos permanecieron allí, encendidos, atrapados en un silencio denso. Y mientras las campanas repicaban afuera, juraría que no sonaban como de costumbre, no llamaban a misa, sino a algo mucho más antiguo, mucho más prohibido. Esa fue la tarde en que entendí que la palabra, en boca del sacerdote, ya no salvaba almas, las incendiaba. Capítulo 7. El altar donde nadie podía arrodillarse sin gemir. El altar de San Jerónimo siempre había sido un lugar de silencio, un punto sagrado donde los fieles doblaban las rodillas para entregar su culpa. Pero después del sermón incendiado del padre Alonso, algo cambió. La primera en notarlo fue una anciana, devota de misa diaria. Al arrodillarse, un escalofrío le recorrió la espalda y un gemido, inesperado y profundo, escapó de sus labios. Se levantó avergonzada, creyendo que era un accidente de la edad. Pero cuando el siguiente feligrés se inclinó, ocurrió lo mismo. Pronto, cada persona que tocaba el mármol frío del altar sentía un calor que subía por sus piernas, como un fuego líquido. El banco de piedra, antaño helado, ahora vibraba bajo las rodillas como si respirara. Las oraciones se mezclaban con jadeos, y los cánticos se rompían en suspiros. Yo lo viví, al acercarme, con la intención de rezar. Apenas mis rodillas rozaron el suelo, un estremecimiento me sacudió. El altar no estaba frío, estaba vivo. Un pulso subía desde el mármol hasta mi pecho, latiendo al mismo compás que mi corazón. Cerré los ojos, y juraría que escuché voces antiguas, no en palabras, sino en caricias invisibles. El padre Alonso intentó detenerlo. «Resistan, hijos míos», gritó, pero su voz era débil, casi implorante. Lo vi temblar mientras sujetaba el cáliz con manos sudorosas, pero cuando cayó de rodillas ante el altar, su grito fue aún más fuerte, un lamento que se confundió con placer. La multitud ya no se contuvo. Uno tras otro, los fieles se arrodillaban, incapaces de evitar el gemido que brotaba de sus gargantas. El templo entero resonaba con un coro de voces quebradas, mitad oración, mitad deseo. Las velas comenzaron a gotear cera más rápido, como si ardieran con el mismo ritmo. La estatua de la Virgen inclinó el rostro hacia el altar, y en su boca de mármol se dibujó lo que parecía ser una sonrisa apenas perceptible. Yo no pude apartarme. Sentí que aquel altar ya no era piedra, sino carne sagrada, y que cada gemido era un rezo aceptado en un idioma prohibido. Esa noche, nadie habló en el pueblo. Todos guardaron silencio, pero en sus sueños, el eco de aquellos gemidos seguía vibrando en los muros de San Jerónimo. Capítulo 8. El ángel que descendió manchado de deseo. La noche después de los gemidos en el altar, el cielo sobre San Jerónimo se volvió extraño. No había estrellas, solo una neblina rojiza que parecía sangrar sobre el campanario. Nadie quiso dormir. Todos esperaban un signo, aunque no sabían si del cielo o del infierno. Yo estaba en la iglesia, custodiando las velas.
El aire olía a cera quemada y sudor antiguo. De repente, el silencio fue cortado por un zumbido bajo, un murmullo que parecía provenir de las paredes. El altar vibró, y una luz descendió desde la bóveda, lenta, como una herida que se abría en el cielo. De esa luz emergió una figura alada. No era el ángel de los cuadros ni de las oraciones. Sus alas estaban manchadas, no de sangre, sino de algo oscuro, viscoso, que goteaba como deseo derramado. Su rostro brillaba, hermoso y terrible al mismo tiempo, y sus ojos miraban no hacia Dios, sino hacia nosotros. El pueblo entero entró, como si hubiera sido llamado en sueños. Nadie gritó, nadie rezó, todos quedaron hipnotizados. El ángel extendió la mano, y cada movimiento suyo parecía acariciar el aire. Un suspiro colectivo recorrió la nave. El padre Alonso se adelantó, con el crucifijo en alto. «Apártate, espíritu tentador», exclamó con voz temblorosa. Pero el ángel no retrocedió, se inclinó hacia él, rozando su mejilla con un dedo manchado. El sacerdote cerró los ojos y, contra su voluntad, un gemido escapó de sus labios. «No soy demonio ni salvador», susurró el ángel, con una voz que era viento y caricia. «Soy el reflejo de lo que desean tus rodillas cuando tocan el altar». El murmullo del pueblo se transformó en llanto y jadeo. Algunos cayeron de rodillas, otros extendieron los brazos, suplicando ser tocados. El ángel avanzó entre ellos, dejando tras de sí un rastro invisible que encendía cuerpos. Nadie podía distinguir si era bendición o condena. Yo lo vi detenerse ante la estatua de la Virgen, tocó su rostro, y entonces del mármol volvió a brotar aquel néctar dorado. El ángel lo lamió lentamente, y sus alas brillaron con un resplandor oscuro. El pueblo lloraba, gemía, rezaba, todo al mismo tiempo. Y yo comprendí que esa noche ya no había fronteras, lo sagrado y lo profano se habían fundido en un solo cuerpo, en un solo deseo. El ángel levantó la vista al cielo y sonrió, y juro que en su sonrisa no había cielo, solo un abismo delicioso y terrible. Capítulo 9. El cuerpo que se ofrecía como hostia. Después de la aparición del ángel manchado, el pueblo quedó dividido entre la fe y la fiebre. Algunos aseguraban haber visto la gloria de Dios. Otros murmuraban que el infierno había abierto sus alas sobre San Jerónimo. Pero lo más inquietante ocurrió días después, cuando una mujer se levantó en medio de la misa y declaró que ella había sido elegida. Se llamaba Magdalena, una joven de ojos oscuros y labios que parecían arder en silencio. Su voz temblaba, pero sus palabras tenían la fuerza de un salmo. Dios me habló en sueños. Me dijo que ya no es pan lo que debe comerse, sino carne viva. El templo entero se congeló. El padre Alonso palideció, murmurando un blasfemia que nadie escuchó. Magdalena subió lentamente los escalones del altar, despojándose de su manto ante todos. Su piel brillaba bajo la luz de las velas, y en su vientre había marcas rojas, como si hostias invisibles hubieran dejado su sello. Se tendió sobre el mármol frío y abrió los brazos, imitando al crucifijo. Su respiración era un cántico, y sus palabras encendían la sangre de los presentes. Este es mi cuerpo, comed de mí. Un murmullo desgarrado recorrió a los fieles. Nadie se movía, pero todos lo deseaban. Yo mismo sentí que mis rodillas temblaban, que mis labios querían pronunciar un amén que me quemaba la garganta. El padre Alonso descendió del púlpito con paso incierto. Se arrodilló junto al altar, intentando cubrirla con un lienzo, pero cuando la tocó, un estremecimiento lo sacudió de pies a cabeza. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Magdalena lo miró con ternura, y con un hilo de voz que sonaba a plegaria y a pecado, susurró: «Padre, ¿no siente que esta es la verdadera hostia?». Los fieles lloraban, algunos en silencio, otros con gritos apagados. El ángel no había regresado, pero su sombra estaba allí, en cada respiración, en cada mirada clavada en el cuerpo ofrecido. Yo lo vi,
La estatua de la Virgen inclinó un poco más su cabeza, y juraría que una lágrima de néctar dorado cayó sobre el cuerpo desnudo de Magdalena, como si lo consagrara. Esa fue la noche en que entendimos que ya no era un misterio de pan y vino. La hostia tenía carne, y esa carne respiraba. Capítulo 10. El fuego que lamía las paredes del convento. Después de aquella misa donde Magdalena se ofreció como hostia viva, el convento entero quedó marcado por un silencio espeso. Nadie se atrevía a hablar de lo ocurrido, pero todos lo recordaban con el cuerpo temblando. Y entonces, una noche, el silencio se rompió, no con voces, sino con fuego. Yo estaba en la sacristía cuando lo sentí primero, un calor que no venía de las velas ni de la chimenea. El aire olía a incienso quemado, pero mezclado con algo más, piel y deseo. Al salir al pasillo, lo vi con mis propios ojos. Las paredes del convento ardían, no con llamas visibles, sino con lenguas de fuego invisibles que las lamían, dejando marcas rojas como besos ardientes. Cada piedra vibraba, como si respirara. Los crucifijos se torcían bajo aquel calor, y los cuadros de santos parecían sudar lágrimas negras. Las monjas salieron de sus celdas, gritando oraciones que se confundían con sollozos, pero a medida que el fuego invisible rozaba sus hábitos, sus voces cambiaban. Los rezos se transformaban en gemidos entrecortados. El fuego no quemaba la carne, la acariciaba. Vi a Sor Elena, la más devota, caer de rodillas contra la pared ardiente. En lugar de abrazarse, su cuerpo se arqueó de placer, como si el fuego la envolviera en un abrazo imposible. De sus labios escapó un grito que no era de dolor, sino de éxtasis. El padre Alonso intentó exorcizar aquel fenómeno, lanzando agua bendita que se evaporaba antes de tocar la piedra. «Retírate, espíritu impuro», gritaba, pero su voz se quebraba cada vez que una chispa invisible rozaba su sotana. Magdalena apareció en el umbral, desnuda bajo un manto blanco. Sus ojos brillaban como brasas. Extendió los brazos hacia las paredes ardientes y susurró con voz suave: «No es fuego del infierno, es el aliento de Dios que despierta lo oculto». Los fieles, que habían acudido al escuchar el alboroto, comenzaron a tocar las paredes con las manos temblorosas. Nadie retrocedió. Cada contacto provocaba un estremecimiento, un lamento, una oración que se partía en gemido. Y entonces lo entendí: el convento ya no era de piedra, era un cuerpo vivo, lamiéndose a sí mismo en llamas invisibles. Esa noche, el fuego no consumió nada material, consumió la frontera entre lo sagrado y lo profano. Y cuando la campana repicó sola a las 3 de la madrugada, el eco no sonó metálico, sonó como un gemido prolongado que envolvió al pueblo entero. Capítulo 11. El sacerdote que no pudo resistir más. El padre Alonso había luchado durante semanas contra la tentación, contra ese fuego invisible que lamía el convento y contra los susurros de Magdalena, que resonaban como plegarias y pecados al mismo tiempo. Pero nadie puede sostener una cruz que arde por dentro sin caer de rodillas. Esa madrugada lo encontré en la iglesia, solo, con las velas encendidas hasta consumirse. Estaba de pie frente al altar, con los ojos enrojecidos y el rostro desencajado. Su sotana estaba empapada de sudor, y en sus manos temblorosas apretaba la hostia consagrada como si fuera su último escudo. «Señor, quítame este deseo, o destrúyeme de una vez», susurraba. Pero su súplica fue respondida con silencio, y en ese silencio, el altar volvió a palpitar. El mármol parecía respirar, latiendo al mismo ritmo que su corazón. Alonso cayó de rodillas, y la hostia se le pegó a los labios como un beso eterno. Lo vi arquearse, con un gemido ahogado. Sus manos buscaban el crucifijo de su pecho, pero en lugar de aferrarlo, lo arrancó y lo arrojó al suelo. La madera del crucifijo crujió, y las velas se encendieron con un fuego más alto, iluminando su rostro desencajado. En su mirada no había ya resistencia, había entrega. El padre Alonso, que tantas veces nos había exhortado a resistir, comenzó a hablar en un murmullo febril: «El deseo también es fe,
El cuerpo también es sagrado. Magdalena apareció entre las sombras, con un manto blanco que apenas cubría su piel. Caminó hacia él con pasos lentos, y todos los que estábamos presentes retrocedimos, paralizados. El sacerdote extendió las manos hacia ella, no como a una pecadora, sino como a una salvación. Ella lo tocó en la frente, y él cayó de bruces contra el altar, pero en lugar de gritar de dolor, su voz estalló en un alarido de placer y súplica. Los fieles, que habían acudido por curiosidad, se arrodillaron, algunos llorando, otros con los labios entreabiertos, incapaces de apartar la mirada. El padre Alonso se convirtió en el primer mártir del deseo prohibido. No murió, pero algo en él dejó de pertenecer a la tierra. Sus ojos quedaron vacíos y, cuando habló, no era su voz. Esta es mi nueva misa, este es mi cuerpo encendido. El eco retumbó en las paredes, y juro que por un instante, Cristo en el crucifijo pareció cerrar los ojos, como si también se rindiera. Capítulo 12. La procesión de los cuerpos sin fe. La noche después de la caída del padre Alonso, el pueblo entero se agitó como si un mismo sueño los hubiera despertado. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sintieron la misma llamada, salir de sus casas y dirigirse hacia la iglesia, no con rosarios ni con velas, sino con la piel desnuda bajo la luna. Yo los vi. Hombres y mujeres caminaban en silencio por las calles empedradas, despojándose de la ropa como quien abandona una mentira. Llevaban en la lengua hostias que no habían sido consagradas por ningún sacerdote, sino robadas del altar ardiente. Sus pasos eran firmes, sus miradas perdidas, como si marcharan en trance hacia un destino inevitable. El campanario comenzó a sonar por sí solo. No era el tañido metálico de siempre, era un gemido prolongado que resonaba en las entrañas. Cada repique hacía temblar los cuerpos, arrancándoles suspiros que parecían oraciones deformadas. La procesión entró en el templo, las velas se encendieron solas, y las paredes, todavía marcadas por el fuego invisible, brillaban como si lamieran la piel de quienes se acercaban. Nadie rezaba ya, nadie pedía perdón. Era una comunión sin fe, un rito de carne y deseo. Magdalena encabezaba la marcha, cubierta apenas por un manto blanco que dejaba ver más de lo que ocultaba. En su mano llevaba una copa llena del néctar dorado que manaba de la Virgen. Bebía y ofrecía a los demás, y cada sorbo arrancaba gemidos que se confundían con alabanzas. El padre Alonso, de pie junto al altar, no parecía humano. Sus ojos eran pozos vacíos iluminados por un brillo febril. Alzó los brazos y pronunció con voz quebrada: esta es la nueva misa, esta es la procesión de los cuerpos sin fe. Los fieles cayeron de rodillas, no en adoración, sino en entrega. El suelo retumbaba con el sonido de sus cuerpos que se arqueaban, entrelazados, como si fueran un solo organismo latiendo. El incienso se mezclaba con el sudor, y el templo se convirtió en un abismo donde ya no había diferencia entre pecado y plegaria. Yo, en el último banco, intenté resistir, pero la campana volvió a gemir, y mi lengua ardió con el sabor de la hostia que aún recordaba. Caí de rodillas, con lágrimas en los ojos, y comprendí que la fe del pueblo había muerto. Lo que quedaba era otra cosa, una religión sin cielo, nacida del deseo prohibido. Capítulo 13. La campana que gemía como mujer. Después de la procesión, el pueblo entero quedó marcado por un silencio extraño. Nadie hablaba de lo que había ocurrido dentro de la iglesia, pero en las miradas se reconocía la misma verdad: ya no eran fieles. Eran cuerpos encendidos por un deseo que ningún cielo podía apagar. Y entonces sucedió algo aún más perturbador. La campana del convento, que siempre anunciaba misas y funerales, comenzó a sonar de manera distinta. No era un repique metálico, era un gemido. La primera vez fue al amanecer, un lamento largo, profundo, que atravesó las calles como un soplo en la nuca. La gente despertó con el corazón acelerado, algunos llorando, otros con el cuerpo tembloroso. Yo lo escuché desde mi ventana.
y juraría que no era bronce lo que vibraba en el aire, sino la voz de una mujer. La segunda vez fue al mediodía. El sonido era más intenso, cargado de suspiros entrecortados, como si la campana respirara. Los niños tapaban sus oídos, las ancianas rezaban entre dientes, pero los jóvenes se miraban con deseo, incapaces de ocultar que ese gemido los llamaba. Esa misma noche, nadie pudo resistir. Una multitud subió al campanario para ver qué ocurría. El padre Alonso los esperaba allí, con el rostro iluminado por una fiebre que ya no podía ocultar. Y cuando la campana volvió a sonar, los presentes se taparon la boca para no gemir al unísono. Yo vi con mis propios ojos lo imposible. La campana se movía sola, como siempre, pero no chocaba contra el badajo. Vibraba como un cuerpo vivo. Y en el metal, entre las grietas del tiempo, aparecieron formas que no estaban antes, labios entreabiertos, ojos cerrados, un rostro que parecía suplicar y gozar al mismo tiempo. Magdalena fue la primera en tocarla. Al rozar el bronce, su piel se erizó y un grito salió de su garganta, confundido entre dolor y placer. La multitud cayó de rodillas, y muchos extendieron las manos hacia la campana como si quisieran acariciar un cuerpo divino. El padre Alonso levantó los brazos y proclamó: «Ya no es bronce, es la voz de nuestra nueva fe». El gemido de la campana resonó más fuerte, envolviendo el pueblo entero, y esa noche, nadie durmió. Todos escuchamos cómo los muros, los techos, incluso el suelo, temblaban al mismo ritmo, como si la iglesia misma se hubiera convertido en una mujer que gemía en la oscuridad. Capítulo 14. La última misa. El pueblo entero sabía que algo se acercaba. Después de la campana que gemía como mujer, nadie se atrevió a negar lo evidente. San Jerónimo ya no era un templo, sino un cuerpo vivo, palpitante, entregado a un deseo que ningún exorcismo podía contener. Esa noche, la iglesia se llenó una vez más. Nadie había sido convocado, pero todos acudieron: los viejos, los jóvenes, las monjas, los niños que apenas comprendían. Todos caminaban hacia el altar con los labios ardientes, como si respondieran a una orden invisible. El padre Alonso los esperaba, de pie, con la sotana deshecha y el rostro consumido. No había crucifijo en sus manos, sino una copa rebosante del néctar dorado de la Virgen. Sus ojos, vacíos y encendidos a la vez, recorrieron la multitud. «Esta no es misa de salvación», dijo con voz quebrada, «esta es la última misa». Magdalena, cubierta apenas por un velo blanco, subió los escalones del altar y se tendió sobre el mármol, como lo había hecho antes. Su cuerpo brillaba bajo la luz de las velas, y las marcas rojas en su piel parecían hostias dibujadas por fuego. El pueblo comenzó a arrodillarse, pero ya no rezaban. Sus gemidos eran plegarias, sus lágrimas eran vino. El coro que antes cantaba salmos ahora entonaba un lamento erótico, un canto nuevo que hacía vibrar los muros. Yo estaba allí, entre la multitud, con el corazón dividido. Sabía que lo que presenciábamos era la consumación de algo prohibido, un rito que enterraba para siempre nuestra fe. Y sin embargo, mi lengua ardía con la memoria de aquella hostia que había probado. El padre Alonso levantó la copa, y la campana sonó sola en lo alto. El sonido ya no era gemido, era un grito prolongado, como de parto, como si la iglesia diera a luz a algo que no podíamos nombrar. Este es nuestro cuerpo, este es nuestro deseo, esta es nuestra fe, proclamó el sacerdote. El pueblo entero respondió con un clamor que estremeció la tierra. Las paredes sudaban fuego invisible, las velas se consumían en un instante, y la estatua de la Virgen inclinó la cabeza una vez más, pero esta vez con lágrimas negras que se deslizaban hasta los pies. Yo comprendí entonces que no habría regreso. La última misa no terminaba con un amén, sino con un gemido colectivo que abrió la noche como una herida. Capítulo 15. La hostia que sabía a eternidad. La última misa había terminado, pero el eco aún vibraba en los muros. Nadie salió del templo. Éramos sombras atrapadas en un mismo cuerpo,
respirando al unísono, ardiendo bajo la mirada de un Dios que ya no se parecía al que habíamos rezado. El padre Alonso se encontraba de pie frente al altar, con el rostro bañado en sudor y lágrimas. Magdalena yacía tendida sobre el mármol, inmóvil, con el velo blanco pegado a su piel húmeda. El silencio pesaba como una lápida. Y entonces, sucedió lo impensable. La copa que sostenía el sacerdote se quebró sola en sus manos, y del cáliz roto no brotó vino, ni néctar dorado, sino hostias. Cientos de ellas, palpitando como corazones diminutos, flotaron en el aire antes de posarse sobre nuestras lenguas abiertas. Yo recibí una. Era ligera como el pan, pero cuando tocó mi boca, un fuego suave me atravesó entero. No era el mismo sabor prohibido de antes, era algo más vasto, más terrible. Era eternidad. El tiempo se detuvo. Mis recuerdos, mis culpas, mis deseos. Todo se abrió ante mí como un libro ardiendo. Vi los pecados del pueblo, las noches de gemidos, las lágrimas de la Virgen, los sueños de los monaguillos, la campana gimiendo como mujer. Todo estaba allí, latiendo dentro de aquella hostia. Los fieles comenzaron a llorar y reír al mismo tiempo. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron los brazos hacia un cielo invisible. El sonido era insoportable, un coro de voces humanas fundidas en un mismo grito que era placer y dolor, condena y salvación. El padre Alonso abrió los brazos, como crucificado, y su voz tronó sobre nosotros. Esta es la hostia que sabe a eternidad. ¿Quién la prueba? Ya no pertenece a este mundo. Magdalena se incorporó lentamente. Sus ojos brillaban como brasas, y en sus labios aún quedaban restos de aquella luz. Miró al sacerdote, luego a nosotros, y susurró: el deseo no muere, se convierte en fe. La iglesia tembló, las velas explotaron en chispas, las paredes sangraron fuego invisible, y la campana sonó por última vez, no como gemido, sino como un orgasmo cósmico que desgarró la noche. Cuando todo terminó, el templo estaba vacío, el pueblo había desaparecido, no quedaba nadie, solo el eco de nuestras voces y un altar ardiendo en silencio. Yo fui el único que despertó entre las ruinas, y aún hoy, cuando cierro los ojos, siento en mi lengua aquella hostia imposible. No sabía a pan, no sabía a vino, sabía a eternidad. Epílogo. Hoy la iglesia de San Jerónimo es solo una ruina cubierta de polvo. Las piedras ennegrecidas guardan silencio, y nadie osa acercarse cuando la campana, rota desde hace años, suena sola a medianoche. Los ancianos del pueblo dicen que lo que ocurrió allí no fue un milagro ni una maldición, sino un pacto. Nadie sabe con quién. Nadie se atreve a escribirlo, pero todos lo recuerdan en la piel. A veces, los viajeros que pasan por el lugar cuentan lo mismo, que al entrar en la nave vacía sienten un calor que sube por sus rodillas, que al arrodillarse no logran rezar sin gemir, y que en el altar, todavía, se encuentra una hostia que no se ha deshecho con los años. Brilla como si respirara. Yo sigo llevando su sabor en la lengua. No importa cuánto tiempo pase, ni cuántas oraciones repita. Esa hostia no sabía a pan, no sabía a vino, sabía a eternidad, y sé que volverá a ser servida.